Era el verano de 1999, y yo había decidido pasar unas semanas trabajando en un pequeño bote de investigación cerca de la costa. Tenía 23 años, demasiada curiosidad y una cámara VHS que apenas funcionaba, un aparato pesado con cinta que chirriaba cada vez que la rebobinaba. Recuerdo que la compré en una tienda de segunda mano porque quería documentar todo, las olas, los peces, incluso los cangrejos arrastrándose por las rocas. Nunca pensé que esa cámara capturaría algo que cambiaría mi manera de ver el mar para siempre. Ese día, el cielo estaba nublado, con un tono gris que hacía que el océano pareciera un espejo sucio. Las olas rompían contra los acantilados con fuerza, enviando espuma hacia los costados del barco. Yo estaba solo, el resto del equipo había ido a tierra por suministros, y yo me había quedado para revisar algunos instrumentos y comprobar las redes de pesca. El viento golpeaba mi cara mientras caminaba por la cubierta, y un sentimiento extraño me recorrió la columna vertebral, como si algo me observara desde las profundidades. Decidí bajar al pequeño muelle de rocas que sobresalía de la playa cercana. Había leído historias de marineros antiguos sobre criaturas extrañas en estas costas, pero siempre las tomé como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esa tarde, la combinación del cielo gris, el viento cortante y la soledad creaba una sensación que no podía ignorar. Mientras caminaba sobre las piedras húmedas y resbaladizas, mi cámara colgaba de mi cuello, lista para capturar cualquier cosa que llamara mi atención. El sonido del mar era casi hipnótico, el golpeteo de las olas mezclado con un ruido que no lograba identificar del todo. Al principio pensé que eran las gaviotas o algún pez grande luchando entre las rocas, pero el ritmo era extraño, mecánico de alguna manera, como si algo pesado se arrastrara bajo la superficie. Me agaché y apunté la cámara hacia el agua, ajustando el enfoque con manos temblorosas. Era una de esas playas olvidadas, donde nadie venía excepto los locales y algunos pescadores. Las rocas se extendían como dedos del océano, cubiertas de algas verdes resbaladizas, y en los huecos entre ellas, el agua se movía de manera extraña, como si respirara. Pensé que era mi imaginación, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. No podía explicarlo, pero una mezcla de miedo y fascinación me obligaba a acercarme un poco más. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, un cambio sutil en el agua captó mi atención. Un destello húmedo, oscuro y extraño apareció entre las olas. Mi corazón comenzó a acelerarse, y un sudor frío recorrió mi espalda. No sabía qué era, pero algo estaba allí, algo que jamás había visto y que, sin darme cuenta, iba a cambiar para siempre mi idea del mar y de las criaturas que lo habitan. Me quedé inmóvil por un momento, con la cámara lista frente a mí, intentando convencerme de que lo que había visto era solo un reflejo del sol en las olas. Pero no, el agua no brillaba como antes. Se movía de manera diferente, ondulando de forma irregular, como si algo grande y pesado se desplazara justo debajo de la superficie. Al principio pensé que sería una foca, un pez enorme, algo natural. Pero entonces escuché un ruido que me heló la sangre, un sonido viscoso, húmedo, como carne arrastrándose sobre piedra mojada. No era un chapoteo normal, ni el golpe de las olas contra las rocas. Era un arrastrar lento, meticuloso, y parecía acercarse hacia mí. El corazón me latía con fuerza, y mis dedos se aferraban al mango de la cámara con tanta fuerza que sentía que la cinta VHS podía romperse. Mis ojos buscaban en cada rincón del agua entre las rocas, pero todo lo que veía eran sombras oscuras y espuma moviéndose de manera extraña. Por un instante, mi mente intentó racionalizarlo, debe ser un pez grande, un pulpo, tal vez solo algas moviéndose con la corriente, me decía. Pero el instinto no me dejaba tranquilo. Entonces lo vi. Una forma emergiendo entre las olas, parcialmente cubierta de espuma, pero claramente no era ningún animal que hubiera visto antes. Era humanoide, sí, pero todo en él estaba mal. Los brazos largos se movían con fuerza, agarrando algo pesado. Los dedos terminaban en garras, y el agua que caía de su cuerpo dejaba un rastro viscoso. No podía apartar la vista, y al mismo tiempo, un miedo paralizante me impedía acercarme más. Mi respiración se aceleraba y, sin darme cuenta, había retrocedido unos pasos sobre las rocas resbaladizas. El sonido se intensificó, un arrastrar húmedo, el crujido de algo pesado contra piedra, y un gorgoteo extraño que no podía identificar. Cada vez que el cuerpo extraño emergía un poco más, notaba detalles que me revolvían el estómago, piel pálida y resbaladiza, ojos hundidos y brillantes, boca torcida con dientes afilados que parecían demasiado grandes para esa cara. No podía creer lo que estaba viendo.
Intenté grabar todo con la cámara, temblando, mientras mi mente luchaba entre la incredulidad y el terror puro. Lo que estaba presenciando era imposible, y sin embargo estaba ahí, frente a mí, arrastrando algo que parecía un pulpo enorme, sus tentáculos extendidos y retorciéndose mientras la criatura lo llevaba hacia las rocas. Nunca había sentido miedo así. Cada fibra de mi cuerpo me pedía correr, gritar, desaparecer. Pero la fascinación me mantenía allí, con la cámara grabando cada movimiento grotesco, cada sonido húmedo que resonaba sobre las piedras mojadas. Sabía que estaba viendo algo que nadie creería, algo que cambiaría mi vida para siempre. El sol comenzaba a esconderse del todo, y la luz gris del atardecer hacía que la escena pareciera sacada de una pesadilla. No podía apartar los ojos de esa criatura mientras avanzaba hacia las rocas, con el pulpo todavía entre sus garras húmedas, su silueta reflejada en el agua gris y oscura que parecía respirar a su alrededor. Nunca olvidaré el momento en que la criatura emergió completamente sobre las rocas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho, y mis manos apenas podían sostener la cámara, temblando como si fueran hojas. Al principio solo distinguía una silueta oscura y húmeda, pero luego, lentamente, mis ojos comenzaron a registrar cada detalle, y mi sangre se heló. No era una sirena de cuentos. No había belleza ni gracia en ella. Su piel era pálida, casi translúcida, con un tono grisáceo que recordaba a un pez muerto. Estaba cubierta de agua salada y algas pegajosas, y cada movimiento que hacía dejaba caer chorros de líquido verdoso sobre las rocas. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, y su cabello, largo y enmarañado, parecía lleno de restos del océano, algas, conchas, y algo que no quería identificar. Sus ojos eran lo peor. Grandes, hundidos y brillantes, sin un solo atisbo de humanidad, como si reflejaran algo que nadie debería ver. Su boca estaba torcida en una mueca permanente, con dientes desiguales, afilados, como si pudieran desgarrar carne sin esfuerzo. Cada vez que abría la boca, un sonido húmedo y gorgoteante escapaba de ella, algo entre un chillido y un rugido ahogado. Sus brazos eran largos y desproporcionados, terminando en dedos delgados con uñas negras y afiladas, capaces de agarrar y sostener con facilidad el enorme pulpo que arrastraba. Su torso era delgado pero sorprendentemente fuerte, y su cola era una mezcla de escamas desgarradas y carne mojada, con movimientos tan rápidos que parecían imposibles para una criatura de su tamaño. Cada vez que golpeaba las rocas, un sonido húmedo y viscoso hacía eco, como si la misma roca estuviera gimiendo. Lo que más me aterraba era la forma en que me miró. Sus ojos se fijaron en mí por un instante, y sentí como si me estuviera evaluando, observando cada pensamiento, cada miedo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento sentí que todo el océano estaba detrás de esos ojos, oscuro y lleno de secretos imposibles de comprender. El pulpo que sostenía en sus brazos se retorcía, dejando marcas en las rocas, pero la criatura lo controlaba con facilidad, su fuerza y coordinación eran sobrehumanas. Su respiración era extraña, casi humana, pero gorgoteante y húmeda, como si tragara agua mientras inhalaba aire. Cada detalle, desde sus escamas irregulares hasta el movimiento de sus músculos, parecía diseñado para asustar, para recordarme que no pertenecía a nuestro mundo. En ese momento, supe que jamás podría contar esta historia sin que sonara como locura. Yo, un simple VHR con mi cámara VHS, estaba presenciando algo que no debía existir. Cada segundo que la veía, el pulpo que sostenía y la marea oscura a su alrededor, se grababa en mi memoria como una pesadilla viva. No podía apartar la vista, aunque cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que huyera. Pero la fascinación y el terror me mantenían allí, grabando, observando, y preguntándome si alguna vez volvería a ver la luz del día sin recordar esa mirada. No podía moverme. Mis piernas estaban clavadas a las rocas, y la cámara, aún en mis manos temblorosas, parecía la única conexión que tenía con la realidad. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Era imposible, no podía existir algo así. Una sirena, sí, pero esta no tenía nada de mágico ni bonito. Solo terror. Y sin embargo, ahí estaba, arrastrando al enorme pulpo hacia las rocas con fuerza sobrehumana, cada movimiento perfecto, cada músculo retorciéndose bajo la piel húmeda. El sonido era peor que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Gorgoteos, chapoteos, un crujido húmedo cuando la criatura golpeaba los tentáculos del pulpo contra la piedra. Era un ruido vivo, desagradable, que parecía retumbar en mi pecho. Intenté racionalizarlo, debe ser un animal raro, algún experimento extraño,
tal vez solo estoy viendo mal la luz, me repetía. Pero mi instinto gritaba que no era así. Esto no era natural. Mientras grababa, trataba de enfocarme en los detalles. La piel de la criatura brillaba con un tono grisáceo bajo la luz tenue del atardecer, cubierta de algas y barro, con pequeñas heridas abiertas en sus brazos y torso, como si ya hubiera luchado con la marea o con otras presas. Sus ojos, esos ojos que parecían agujeros negros llenos de hambre y algo que no entendía, seguían fijos en mí. No eran humanos, pero tampoco completamente de otra especie conocida. Eran simplemente incorrectos, perturbadores. Mis manos sudaban tanto que la cámara casi se me cae varias veces. Me di cuenta de que no podía dejar de mirar. Cada pequeño movimiento de la criatura era fascinante y terrorífico a la vez, como levantaba al pulpo con una fuerza que parecía imposible, como lo arrastraba hacia las rocas como si fuera un juguete pesado, como su cola húmeda y escamosa se agitaba para mantener el equilibrio sobre las piedras resbaladizas. Me sentí paralizado. Parte de mí quería gritar, correr, desaparecer en la noche, pero otra parte, la más retorcida, quería observarlo todo, registrar cada detalle. Era un instinto extraño, mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había sentido algo así. Nunca había visto algo tan fuera de lugar, tan grotesco y, al mismo tiempo, tan vivo. Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba realmente viendo esto? ¿O mi mente estaba jugando una broma macabra? Pero cada sonido, cada salpicadura, cada gorgoteo húmedo, me decía que era real. La sirena estaba ahí, arrastrando su presa, y yo era un simple testigo impotente, atrapado entre la fascinación y el terror absoluto. En ese momento supe que, si quería sobrevivir y no perder la cabeza, tenía que mantener la calma, aunque mi cuerpo gritara lo contrario. Cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima, y todavía no había terminado la noche. Lo peor aún estaba por venir. Nunca olvidaré el momento en que la criatura finalmente me vio. Hasta entonces, había creído que podía permanecer oculta, como un espectador invisible en su horrible ritual. Pero de repente, levantó la cabeza y sus ojos hundidos se fijaron en mí. Fue un instante breve, pero sentí que me atravesaba el alma. No era un vistazo humano. Era un juicio, un reconocimiento de que yo estaba allí, que me había atrevido a observar. El pánico me invadió de golpe. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a caer al agua, y la cámara casi se me escapa de las manos. Quise gritar, pero ningún sonido salió, solo un susurro húmedo, algo entre un gorgoteo y un siseo, escapó de la boca torcida de la criatura. Su voz, si podía llamarla así, era lo más aterrador que había escuchado, un sonido extraño, casi musical, pero con un matiz humanoide que hacía que la piel se me erizara. Intenté retroceder lentamente, cuidando cada paso sobre las rocas resbaladizas. Cada movimiento parecía ser calculado, y la criatura lo notaba. Su cola golpeaba el agua y las piedras con fuerza, enviando salpicaduras sobre mí. Sus brazos largos y húmedos todavía sostenían al pulpo, que se retorcía frenéticamente, pero ella no lo soltaba. Parecía ignorarme a propósito, como si midiera mi miedo, como si lo disfrutara. Lo más perturbador eran sus ojos. Esos ojos brillantes, sin parpadear, me estudiaban con una intensidad que me dejó helado. Sentí que podía ver dentro de mí, que conocía cada pensamiento y cada miedo. El aire alrededor parecía pesado, húmedo, cargado con un olor a sal y algo más, podrido, algo que no pertenecía a la superficie. Durante unos segundos eternos, nos quedamos mirándonos. Yo sosteniendo la cámara, paralizado, ella, arrastrando su presa, pero consciente de mi presencia. La bruma del atardecer y el sonido de las olas rompían el silencio, pero no disminuían el horror de ese momento. Todo en la criatura era extraño y grotesco, la piel grisácea cubierta de algas, la boca torcida con dientes desiguales, los brazos largos que se movían con fuerza imposible. Sentí una mezcla de terror absoluto y fascinación enfermiza. Quería huir, pero no podía apartar los ojos de esa visión grotesca. Era como mirar un depredador antiguo y sobrenatural en su terreno, y saber que cualquier movimiento en falso podía ser el último. Cada segundo parecía durar una eternidad, y en ese instante comprendí que el océano guardaba secretos que ningún humano debería presenciar. Finalmente, como si hubiera decidido que yo no era una amenaza inmediata, la criatura volvió su atención al pulpo y continuó arrastrándolo hacia las rocas. Pero yo sabía que ya me había visto, que había registrado mi presencia y que no era un simple accidente que me encontrara allí. Mi respiración se aceleraba,
y el corazón me golpeaba el pecho con fuerza mientras me preparaba para la única opción que me quedaba, escapar sin mirar atrás. No podía quedarme más tiempo. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara de esas rocas húmedas y de esa criatura que no pertenecía a este mundo. Mis piernas apenas respondían al principio, como si el miedo las hubiera convertido en plomo, pero finalmente comencé a retroceder lentamente, manteniendo la cámara firme frente a mí para no perder ni un segundo de lo que estaba presenciando. La sirena no me siguió de inmediato. Seguía ocupada arrastrando al pulpo sobre las rocas, moviéndose con una fuerza y precisión que me hicieron sentir diminuto e impotente. Cada golpe de su cola contra las piedras enviaba salpicaduras que rozaban mi cara, y cada sonido húmedo y gorgoteante de su boca me recordaba que aquello era real, que no había vuelta atrás. Intenté mantener la calma mientras me alejaba, respirando con cuidado para no hacer ruido. Cada paso sobre las rocas resbaladizas era una prueba de equilibrio y suerte, cualquier caída podría significar ser descubierto. Mientras retrocedía, no podía apartar la vista de la criatura. Su cuerpo brillante bajo la luz gris de la tarde, su piel grisácea cubierta de algas, los ojos que parecían perforar mi alma, todo quedaba grabado en mi mente, y mi cámara capturaba cada detalle grotesco. En un instante, tuve la sensación de que me estaba observando otra vez. Sus ojos brillaron entre las sombras del atardecer, y por un segundo sentí que podía medir mi miedo a distancia. Un escalofrío recorrió mi espalda y casi dejó caer la cámara. Respiré hondo y continué retrocediendo, sin perder la esperanza de alcanzar la arena firme. Finalmente, logré llegar a la parte de la playa donde la marea era más baja y las rocas desaparecían. Mi corazón aún latía desbocado, mis manos temblaban y el sudor frío empapaba mi camiseta. Desde allí, miré hacia atrás por un último instante, la sirena todavía estaba sobre las rocas, con el pulpo entre sus garras, completamente ajena a mi presencia ahora. El agua se cerraba lentamente sobre ella, ocultándola poco a poco, y la sombra de su figura se desvanecía entre la espuma y la oscuridad creciente. No podía creer lo que había visto, pero la cinta VHS en mis manos era prueba suficiente, cada gorgoteo, cada movimiento de sus brazos, cada gesto grotesco estaba allí, grabado para siempre. Aún así, el miedo no desapareció. Sabía que había presenciado algo que ningún humano debería presenciar, algo antiguo y salvaje que habitaba el océano y que permanecía oculto para protegerse de nosotros. Me senté en la arena, jadeando, mientras la noche comenzaba a cubrir la playa. Cada sonido del mar me parecía ahora amenazante, cada sombra un posible regreso de aquella criatura. El recuerdo de sus ojos brillantes y su boca torcida me perseguiría por siempre. Y aunque escapé, algo en mí sabía que aquella sirena, grotesca y poderosa, seguía allí, arrastrando presas sobre las rocas, esperando a que alguien más se acercara demasiado. Todavía puedo sentirlo, incluso años después. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de esa criatura vuelve a mí, la piel grisácea y húmeda, los ojos hundidos y brillantes, la boca torcida con dientes irregulares, los brazos largos arrastrando aquel pulpo grotesco sobre las rocas. La cinta VHS que grabé aquel día permanece guardada en un cajón polvoriento, lejos del agua, lejos de todo, porque sé que si alguien la viera, nadie lo creería, y yo mismo podría dudar de mi cordura. Cuando llegué a la ciudad esa noche, me senté solo en mi pequeño apartamento, intentando procesar lo que había presenciado. Mis manos temblaban, y cada sonido de las olas en la distancia me recordaba la escena. Era real. No había dudas. Lo había visto con mis propios ojos. Lo había grabado con mis propias manos. Y sin embargo, el recuerdo me perseguía con más fuerza que cualquier evidencia. Revisé el metraje varias veces, cuadro por cuadro, intentando identificar detalles que en el momento me habían pasado desapercibidos. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de fascinación y terror absoluto. La criatura parecía más grotesca en la grabación, cada movimiento más fluido y poderoso de lo que mi memoria podía registrar. El pulpo se retorcía en sus brazos, intentando liberarse, y la sirena lo arrastraba sin esfuerzo, mostrando una fuerza que ningún ser humano podría tener. A veces me pregunto si alguien más la ha visto, si estas costas guardan secretos similares, criaturas que habitan las profundidades y que solo se muestran a quienes se atreven a mirar demasiado cerca. He evitado esas playas desde aquel verano de 1999, pero aún escucho el gorgoteo húmedo en mis sueños, como un recordatorio persistente de lo que existe más allá de nuestra comprensión. Incluso ahora, cuando paso cerca del mar, me encuentro mirando las olas con desconfianza, buscando sombras entre la espuma,
preguntándome si algún día volveré a ver sus ojos brillantes. El miedo no desaparece, permanece, silencioso, recordándome que lo que presencié era real y que, de alguna manera, yo fui un testigo accidental de algo que no debía existir. Todavía guardo la cámara VHS, vieja y desgastada, como un relicario de terror. Cada vez que la miro, recuerdo la sensación de impotencia, el frío que me recorrió la espalda y el sonido húmedo de su boca gorgoteando sobre las rocas. Y aunque nunca volví a acercarme a aquella playa, sé, en el fondo, que la sirena sigue allí, esperando, acechando en silencio, arrastrando presas entre las rocas, tan viva y grotesca como la noche en que la vi por primera vez. Y cada vez que escucho el océano, no puedo evitar pensar, quizá alguien más la verá algún día, y tal vez no sobrevivirá para contarlo. Todavía conservo la vieja cámara VHS en un estante polvoriento. Cada vez que la miro, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo bajo la superficie del océano me estuviera observando. La cinta guarda el recuerdo de esa noche exacta, la sirena grotesca arrastrando su presa sobre las rocas, sus ojos brillantes mirándome, y el pulpo que se retorcía inútilmente en sus brazos húmedos. Nunca he vuelto a acercarme a esa playa. Cada ola que golpea la arena me recuerda su existencia, y cada sonido húmedo del mar resuena en mi memoria como un gorgoteo que no puedo olvidar. Mis amigos me llaman paranoico, me dicen que fue mi imaginación, que tal vez estaba cansado o demasiado solo, pero yo sé la verdad. La sirena está allí, acechando en las sombras de la marea, esperando, paciente, como siempre lo ha hecho. Y aunque el mundo siga creyendo en historias de sirenas hermosas y mágicas, yo sé la verdadera cara de esas criaturas. No hay coronas de conchas ni colas brillantes. Solo horror húmedo, ojos vacíos y fuerza imposible. Solo algo antiguo que pertenece al mar y que no debería ser visto por humanos. A veces pienso en volver a grabar, en acercarme otra vez, y un miedo más profundo que cualquier ola me detiene. Porque sé que si la encuentro de nuevo, no habría escapatoria. La sirena no olvida. No perdona. Así que guardo la cinta y cierro los ojos, escuchando el sonido lejano del océano, preguntándome si algún día alguien más la verá, o si acaso yo fui uno de los pocos testigos afortunados o desafortunados, que sobrevivió para contarlo. Y mientras el viento sopla y la espuma rompe contra la orilla, solo puedo susurrar para mí mismo, no mires demasiado cerca al mar, nunca sabes lo que puede estar observándote.